Un perro de guerra retirado estaba parado en el porche en medio de una tormenta de nieve cegadora. Tenía las mandíbulas apretadas alrededor de un pequeño objeto mojado. Su dueño, un viejo marine, pensó que el trastorno de estrés postraumático finalmente se había apoderado de él, que su instinto asesino había aflorado. Se preparó para lo peor, pero cuando el perro finalmente abrió la boca, no reveló una presa. Reveló un pequeño corazón helado que apenas latía. Lo que sucedió a continuación en esa cabaña oscura y helada no fue solo un rescate. Fue una redención que desafió todas las leyes de la naturaleza. Este perro no estaba cazando, estaba recordando lo que se sentía al ser abandonado. Esta historia te hará llorar de puro alivio y creer que incluso las almas más rotas pueden salvarse unas a otras. Antes de sumergirnos en la tormenta, dime desde dónde la estás viendo. Escribe tu país en los comentarios a continuación. Y si crees que la compasión es más fuerte que el instinto, pulsa el botón de suscribirse ahora mismo, porque Gunnar y Caleb están a punto de mostrarte exactamente lo que significa ser un guardián. El viento no solo soplaba a través de las montañas Bitterroot, gritaba. Era un peso físico, una entidad viva que se estrellaba contra los toscos troncos de la cabaña, buscando cualquier debilidad, cualquier grieta por la que silbar y robar el calor del interior. Aquí, en lo profundo de la naturaleza salvaje de Montana, a kilómetros de distancia de la carretera asfaltada más cercana de Hamilton, el invierno no era una estación, era un asedio. Caleb Stone apretó los dientes mientras clavaba un clavo en el borde del marco de la ventana, asegurando la pesada contraventana de madera. A sus 58 años, sus articulaciones le dolían con cada golpe del martillo, un dolor sordo y rítmico que le recordaba constantemente una vida dedicada a cargar con pesadas mochilas y cargas aún más pesadas. Era un marine estadounidense retirado, un hombre forjado a base de determinación y disciplina. Tenía un rostro curtido y marcado por el tiempo, con profundas arrugas que reflejaban décadas de exposición al sol y la arena, y ahora a la nieve cortante. Sus ojos eran intensos y pensativos, del color de la pizarra mojada, siempre escrutando, siempre evaluando. Llevaba el pelo corto, salpicado de canas, que no le protegía del frío, pero no llevaba gorro. No le gustaba que nada le bloqueara la visión periférica. Llevaba un uniforme completo de camuflaje verde bosque vintage de Lucemse. La chaqueta y los pantalones estaban descoloridos y desgastados por los años de uso. Era la única ropa que le sentaba bien a su piel, una segunda capa de armadura contra un mundo que ya no entendía del todo. Eso debería aguantar, murmuró Caleb con voz ronca, un sonido que no había utilizado mucho en los últimos días. Pasó su mano callosa por la madera. El barómetro de la pared caía en picado. La radio había advertido de un acontecimiento histórico, una tormenta de nieve que sepultaría el valle bajo metros de nieve en cuestión de horas. Se volvió hacia el centro de la cabaña, esperando oír el familiar clac, clac, clac de las garras sobre el suelo de madera. Esperaba ver a Gunnar paseándose, sintiendo el cambio de presión atmosférica, o quizás acurrucado junto a la estufa de hierro fundido, gruñendo en sueños mientras perseguía conejos fantasmas. Pero solo había silencio. No el silencio tranquilo de una biblioteca, sino el silencio pesado y sofocante de un campo de batalla justo antes de que caiga el primer mortero. «Gunnar», llamó Caleb. Nada. Caleb sintió un nudo en el estómago. Recorrió la pequeña sala de estar, con sus botas resonando pesadamente. Miró en el dormitorio. Vacío. Miró debajo de la mesa. Vacío. Gunnar era un pastor alemán, un perro militar retirado que había servido en 2 misiones junto a Caleb. Era un animal enorme, 34 kilos de músculos e instinto, con un pelaje negro y marrón que empezaba a encanecer alrededor del hocico. Al igual que Caleb, Gunnar tenía cicatrices, una línea irregular de piel blanca que le recorría el costado izquierdo, donde una metralla le había rozado años atrás. Y al igual que Caleb, Gunnar había sido dado de baja no porque fuera viejo, sino porque estaba destrozado. Los ruidos fuertes, los destellos, los movimientos bruscos,
Desencadenaban una oscuridad en el perro que Caleb pasaba todos los días tratando de controlar. Caleb se dirigió a la puerta trasera. Estaba ligeramente entreabierta, ya que el pestillo no había conseguido cerrarse con el viento. La nieve se colaba por el umbral, formando una pequeña duna blanca en el suelo. Caleb empujó la puerta, preparándose para la ráfaga que intentaba empujarlo hacia atrás. Allí, en el porche, estaba Gunner. El perro estaba paralizado, como una estatua esculpida en hielo y sombras. Estaba frente a Caleb, pero no entró. No se sacudió la nieve del pelaje, aunque se le acumulaba en la espalda en gruesos copos blancos. Su postura era extraña. Normalmente, cuando se acercaba una tormenta, Gunner se ponía nervioso. Daba vueltas y ladraba al viento como si pudiera ahuyentarlo. Hoy estaba absolutamente aterradoramente silencioso. «Gunner, entra aquí», ordenó Caleb, con el tono de voz, el tono específico y la cadencia que había utilizado durante 20 años para dirigir a hombres y animales en situaciones de gran estrés. Gunner no se movió. Simplemente miró a Caleb con sus ojos ámbar oscuro. Y entonces Caleb lo vio. Las mandíbulas de Gunner estaban cerradas, pero su boca no estaba vacía. Había algo en su boca, algo marrón, algo húmedo. Una fría sensación de pánico invadió a Caleb, más fría que el viento de Montana. Sabía de lo que era capaz Gunner. Había visto a este perro desgarrar un traje de Kevlar durante el entrenamiento. Lo había visto agarrar el brazo de un insurgente en Fallujah y negarse a soltarlo hasta que Caleb le abrió la boca a la fuerza. Gunner era un arma. Eso era lo que el núcleo había hecho de él. Eso era lo que Caleb le había entrenado para hacer. «¿Qué tienes?» Caleb salió al porche ignorando la nieve que se le pegó instantáneamente a la cara. El objeto en la boca de Gunner estaba inmóvil. Parecía pelo. Un conejo, un gato. La mente de Caleb se aceleró. La tormenta debía de haber desencadenado algo. La presión barométrica, el viento aullante, podría haber activado ese interruptor en el cerebro de Gunner, en el desencadenante del trastorno de estrés postraumático que convirtió al leal compañero en un agresivo cazador. Si Gunner hubiera matado a la mascota de un vecino, o peor aún, si hubiera despertado una sed de sangre que Caleb no pudiera detener, sería el fin. Un perro peligroso en un mundo civilizado tenía una esperanza de vida corta. «Gunner», dijo Caleb, acercándose. Vio la mancha roja de sangre mezclada con saliva alrededor de las mandíbulas del perro. ¿O era barro? La luz se desvanecía rápidamente. El cielo gris se tornaba de un color púrpura amoratado. «¡Suéltalo!». Esa era la orden definitiva, la que prevalecía sobre todas las demás. No importaba lo que quisiera el perro, no importaba lo fuerte que fuera su instinto de caza. «Suéltalo» era innegociable. Pero Gunner no lo soltó. Por primera vez en sus 8 años juntos, el perro dudó. Dio un paso atrás, alejándose de Caleb. Caleb dejó de respirar. Sintió que su mano se deslizaba instintivamente hacia su cinturón, buscando una correa que no estaba allí. El desafío era aterrador. Un perro que no obedecía era un perro fuera de control. «Gunner». Caleb ladró, dando un paso adelante agresivamente, afirmando su dominio. Dije, «¡Suéltalo!». Gunner gimió. No era un gruñido. No era el rugido gutural de un perro que custodiaba una presa. Era un sonido agudo y desesperado, una súplica. El perro bajó la cabeza, con las orejas pegadas al cráneo, no en señal de agresividad, sino de sumisión. Dio un paso vacilante hacia Caleb. Sus movimientos eran fluidos y cuidadosos, no rígidos. No estaba custodiando el objeto. Lo acunaba. Caleb frunció el ceño, su ira momentáneamente interrumpida por la confusión. Se arrodilló en el porche nevado. El frío se filtró instantáneamente a través de las rodillas de sus pantalones de camuflaje. Estaba a la altura de los ojos de la bestia. «Ahora mírame», susurró Caleb, suavizando el tono. Gunner dio otro paso. Estaba lo suficientemente cerca como para que Caleb pudiera oler el pelaje húmedo y el aroma metálico de la nieve que se avecinaba. Los ojos ámbar del perro estaban muy abiertos, llenos de una emoción que Caleb no podía identificar. ¿Pánico? ¿Miedo? No. Parecía preocupación,
Gunner abrió la boca, pero solo ligeramente. No dejó caer el objeto. Ajustó su agarre, un movimiento tan delicado que parecía imposible para una criatura con una fuerza de mordida de 200 libras por pulgada cuadrada. Caleb entrecerró los ojos a través de la nieve que se arremolinaba. El objeto era pequeño, no más grande que una granada. Estaba cubierto de saliva y nieve derretida. Entonces, el objeto se movió. Caleb retrocedió, con el corazón latiéndole con fuerza contra las costillas. No estaba muerto. Una pata diminuta e increíblemente delgada se movió. Dio una patada débil y espasmódica, colgando del lado de la boca de Gunnar. Jesús, susurró Caleb. No era una presa. Gunnar no había cazado eso. Lo llevaba consigo. Dámelo, chico. Despacio, dijo Caleb, extendiendo la mano con la palma hacia arriba. Despacio, Gunnar se inclinó hacia adelante. Parecía entender que Caleb ya no estaba enfadado. Colocó el hocico directamente en la palma de Caleb. Con una exhalación lenta y renuente, abrió las mandíbulas. El objeto se deslizó en la mano de Caleb. Estaba caliente, pero enfriándose rápidamente. Estaba húmedo. Era pequeño. Justo cuando Caleb cerró los dedos alrededor de la diminuta y temblorosa forma, un estruendo ensordecedor resonó en el valle, el sonido de un enorme pino rompiéndose bajo el peso de la nieve en algún lugar cercano. Al instante, la luz del porche parpadeó una vez, dos veces, y luego se apagó. La cabaña quedó a oscuras. El zumbido del frigorífico se apagó. La única luz que quedaba era el gris fantasmal de la ventisca que se arremolinaba a su alrededor. Caleb se quedó allí, en la repentina oscuridad, con el viento rugiendo como un tren de mercancías, sosteniendo un misterio moribundo en su mano, con un perro asesino presionando ansiosamente contra su pierna. La tormenta había llegado oficialmente y estaban solos. La oscuridad dentro de la cabaña era más densa que la tormenta que rugía fuera. Era un peso físico que presionaba contra las retinas de Caleb, absoluto y sofocante. El único sonido era el viento aullando contra los troncos. Un implacable gemido agudo que sonaba como si la propia tierra estuviera sufriendo. En su interior, Caleb gruñó, una palabra apenas audible por encima del vendaval. No esperó a ver si Gunnar le seguía. Sintió el hombro del perro rozar su muslo, una presión sólida y tranquilizadora en el vacío. Caleb cerró la puerta de una patada, luchando contra el viento para accionar el pestillo. El silencio que siguió fue repentino y ensordecedor. Se quedó allí de espaldas contra la madera, con el pecho agitado. Tenía la mano izquierda ahuecada contra el pecho, protegiendo el húmedo y frágil secreto que Gunnar le había entregado. «Quédate», ordenó Caleb en la oscuridad. Conocía esta cabaña mejor que su propia historia. 3 pasos hacia adelante, mano izquierda. El metal liso y frío de la linterna táctica sobre la repisa de la chimenea. Clic. Un haz de luz LED blanca atravesó la habitación, cortando un cono nítido a través del polvo y la penumbra. Se posó primero sobre Gunnar. El pastor alemán se sentó al instante, con la postura rígida, los ojos ámbar dilatados y fijos en el pecho de Caleb. No había agresividad en esa mirada, solo una intensidad aterradora. Parecía un médico, esperando una orden de triaje. Caleb bajó la luz hasta su mano. Desenrolló los dedos lentamente, temeroso de que la mera fricción de su piel callosa pudiera desgarrar lo que fuera que había dentro. No era un ratón, no era un conejo. Una ardilla, susurró Caleb, y la comprensión lo golpeó con un extraño y sordo golpe. Era una cría, una ardilla gris oriental recién nacida, aunque todavía no tenía nada de gris. Estaba desnuda, de un rosa intenso y magullado, con la piel tan translúcida que se veía la sombra oscura de los órganos que había debajo. Tenía los ojos cerrados, 2 manchas oscuras y abultadas en una cabeza que parecía demasiado pesada para su cuello. No era más grande que el pulgar de Caleb. Yacía en el centro de su palma una pequeña coma húmeda de vida. Temblaba, violentamente, con espasmos que sacudían todo su cuerpo. Estaba empapado, cubierto por la saliva de Gunnar y la nieve derretida, y estaba frío, frío como el hielo. Caleb dirigió el haz de luz hacia la ventana. El cristal ya estaba escarchado por dentro,
con una telaraña de hielo extendiéndose por el cristal. Afuera, el mundo había dejado de existir. Solo había blanco. La nieve llegaba hasta la mitad del cristal. «Estamos atrapados», le dijo Caleb al perro. No necesitaba comprobar el camión. La Ford F-150 de 1998 era una bestia, pero incluso las bestias tenían límites. La carretera que llevaba al pueblo era un camino sinuoso y traicionero de 6 millas a lo largo del acantilado. En estas condiciones, era una tumba. Sin veterinario, sin ayuda, sin evacuación. Miró a la ardilla. Los temblores estaban disminuyendo. No porque estuviera entrando en calor, sino porque se estaba quedando sin energía. Caleb se acercó a la mesa de la cocina y colocó la linterna en su extremo, haciendo rebotar el haz de luz en el techo para crear un resplandor difuso y fantasmal en la habitación. Se sentó pesadamente en su silla de madera. Gunner se acercó al instante, apoyando la barbilla en el borde de la mesa, con el hocico a pocos centímetros de la mano de Caleb. Caleb se quedó mirando sus propias manos. Eran armas. Así las había llamado el núcleo. Para eso las había utilizado. Eran anchas, cuadradas y estaban llenas de cicatrices. Una línea blanca y dentada le cruzaba los nudillos, donde un cuchillo le había herido en Panamá. La piel era áspera como el papel de lija, manchada de aceite de armas y barniz para madera. Eran manos diseñadas para romper, desmontar, apretar gatillos, cavar trincheras. No estaban diseñadas para esto. Sintió una oleada de absurdo. Era casi ridículo. Un asesino de 58 años y un perro de guerra retirado, atrapados en una ventisca, mirando a un roedor que pesaba menos que una bala. «¿Qué esperas que haga con esto, Gunner?», preguntó Caleb con voz áspera. «Está helado, está hambriento. Probablemente tenga una hemorragia interna por tus dientes». Gunner empujó con fuerza la mano de Caleb con su húmedo hocico. «¡Basta!», espetó Caleb, retirando la mano. Gunner no se echó atrás. Emitió un sonido grave con la garganta, un ladrido de impaciencia, y volvió a empujar. Lamió a la ardilla con un largo y áspero lametón que cubrió todo el cuerpo del animal. «Vas a aplastarlo», le advirtió Caleb. Pero Gunner no lo estaba aplastando. Lo estaba estimulando. Caleb observaba hipnotizado. La lengua del perro, capaz de arrancar la carne del hueso, se movía con la precisión de un cirujano. Estaba limpiando el barro. Estaba tratando de calentarla. Caleb sintió una punzada de vergüenza. El perro lo estaba intentando. El hombre se estaba rindiendo. Miró de cerca a la cría. Los temblores habían cesado por completo. «Ya está, chico», dijo Caleb en voz baja. La piel rosada se estaba volviendo de un color púrpura grisáceo apagado. Cianosis, el pequeño pecho que se había estado moviendo con respiraciones rápidas y superficiales, ahora estaba quieto. Las piernas que habían pateado tan débilmente en el porche colgaban flácidas sobre las crestas de la palma de Caleb. Caleb había visto la muerte 1000 veces. Sabía cómo era. Sabía el momento en que la chispa abandonaba la máquina. Era un desvanecimiento de la tensión, una pesadez repentina que se instalaba en la carne. «Se ha ido», dijo Caleb. Su voz era plana, desprovista de emoción. Era la voz que usaba cuando informaba de una baja. La naturaleza se lo había llevado. El frío se lo había llevado antes incluso de que lo trajeras. Empezó a cerrar la mano, con la intención de levantarse y llevar el cuerpo a la estufa de leña. Una cremación rápida era mejor que devolverlo a la nieve. Pero Gunner se movió. No ladró, no gruñó. Emitió un sonido que heló la sangre en las venas de Caleb. Era un aullido agudo y fino que se convirtió en un aullido, pero no el aullido de un lobo. Era un gemido. Era un sonido de puro y auténtico dolor. Salió del pecho del perro, vibrando a través de la mesa. Un sonido de pérdida tan profunda que parecía romper el aire de la habitación. Caleb se estremeció. El sonido le golpeó como un golpe físico. De repente, ya no estaba en Montana. Estaba de vuelta en el campo de batalla. El calor era cegador. El olor a goma quemada y sangre cobriza le llenaba la nariz. Estaba arrodillado en el polvo, y a su lado un joven cabo, un chico de Iowa, al que le encantaba el béisbol, se desangraba. El chico intentaba hablar, intentaba decir el nombre de su madre, pero lo único que salía era un sonido. Ese sonido,
El sonido de la vida suplicando no marcharse. El sonido de un alma que se daba cuenta de que estaba sola en la oscuridad. Caleb contuvo el aliento. Miró fijamente a Gunnar. El perro temblaba, con los ojos fijos en el trozo de carne sin vida que Caleb tenía en la mano, suplicando, arréglalo. Tú arreglas las cosas. Tú eres el alfa. Arréglalo. Algo dentro de Caleb se rompió. O tal vez algo se fusionó de nuevo. ¡No!, gruñó Caleb. No le estaba hablando al perro. Le estaba hablando al segador. Esta noche no. Esta noche no te lo llevarás. La actitud de Caleb cambió al instante. El anciano cansado desapareció. El Marine regresó. «Despeja la mesa», ladró Caleb. Cogió un trapo limpio de la cesta que había cerca de la estufa. No tenía una almohadilla térmica preparada. Tardaría demasiado en calentarse. Necesitaba calor ahora mismo. Miró a la ardilla. Estaba azul. Muerta, tal vez, pero en el fondo, trabajas hasta que el médico lo decide, y aquí no había ningún médico excepto él. «¿Quieres jugar a ser médico, Gunnar?», murmuró Caleb, moviendo las manos con una rapidez que desmentía su edad. «Entonces jugamos a ser médicos». Se desabrochó la pesada chaqueta de lona. Se subió la camiseta térmica. Gunnar observaba, con las orejas aguzadas, el vino atascado en la garganta. Caleb tomó el cuerpo frío y flácido de la ardilla y lo presionó directamente contra su piel desnuda, justo sobre su corazón, abrochándose la camisa por encima. Era como si un trozo de hielo le quemara el pecho. «El cuerpo», gruñó Caleb. «Conducción. Lo mejor que tenemos ahora mismo». Le agarró la muñeca, le tomó el pulso y luego cerró los ojos, visualizando el diminuto corazón contra su propia caja torácica. La ardilla estaba inmóvil contra su piel. Un peso muerto. «Vamos», susurró Caleb, con la voz temblorosa por primera vez. «Vamos, pequeña chispa. No te rindas, no después de que él te trajera aquí». Podía sentir la nariz de Gunnar presionando contra su estómago, justo donde estaba acurrucada la ardilla. El perro estaba añadiendo su calor al montón. Durante un largo minuto, no pasó nada, solo el aullido del viento fuera y el silencio de la muerte dentro. Entonces, un aleteo. Era tan débil que Caleb pensó que era un espasmo muscular en su propio pectoral. Luego, otra vez, un espasmo contra su piel. Caleb abrió los ojos de golpe. Miró a Gunnar. La cola del perro dio un único golpe vacilante contra el suelo. «Lo sentí», susurró Caleb. Metió la mano debajo de la camisa, con su enorme mano acunando a la criatura, protegiéndola, calentándola, deseando que su propia fuerza vital fluyera hacia la pequeña cosa rota. «Aún no hemos terminado». El aleteo contra la piel de Caleb era rítmico pero débil, como el tic-tac de un reloj enterrado bajo una gruesa lana. Estaba ahí, y luego ya no. Un pulso fantasmal que parecía indeciso entre quedarse o marcharse. Caleb se quedó de pie en el centro de la cabaña a oscuras, con la única luz procedente de la linterna táctica que había apoyado sobre la mesa de la cocina. El haz de luz atravesaba la penumbra, iluminando las motas de polvo flotantes y proyectando largas sombras danzantes contra las paredes de madera. Afuera, la ventisca se había intensificado hasta convertirse en una furia blanca, golpeando las ventanas con una violencia que hacía vibrar el cristal. Pero Caleb Stone había desconectado de la tormenta. En su mente, la cabaña ya no era un hogar. Era una base de operaciones avanzada. Era una unidad de triaje y él era el cirujano. «Muy bien», murmuró, con la voz baja y firme de un hombre que ejecuta una misión. «Fase 1 completada. Regulación térmica iniciada. Ahora necesitamos líquidos». Miró a Gunnar. El pastor alemán no se había movido. Estaba sentado con las patas traseras cerca de los pies de Caleb, con el cuerpo rígido y las orejas giradas hacia adelante como antenas de radar. No movía la cola, ni le daba empujoncitos juguetones. Gunnar entendió el cambio de ambiente. Había visto a Caleb así antes, años atrás en el desierto, cuando el mundo estaba explotando y la concentración era lo único que te mantenía con vida. El perro estaba de servicio. «Vigílalo», ordenó Caleb en voz baja, aunque aún no se había quitado la ardilla de la camisa.
Tenía que preparar el espacio de trabajo. Caleb se dirigió a la encimera de la cocina. Sus movimientos eran precisos, despojándose de la torpeza del anciano y sustituyéndola por la eficiencia del soldado. Cogió una taza de cerámica. Buscó el bote de sal marina en la bolsa de azúcar que guardaba para su café matutino. Sabía que no debía darle leche a la criatura. Eso era un error de novato. El tipo de error bien intencionado que mataba a más animales salvajes que el frío. La leche de vaca hincharía el pequeño estómago, provocando diarrea y deshidratación, lo que acabaría el trabajo que había empezado la tormenta. El cachorro necesitaba electrolitos. Necesitaba los componentes básicos de la energía para activar sus órganos, que estaban dejando de funcionar. Vertió agua caliente de la tetera que había dejado en la estufa de leña en la taza. Estaba tibia, no caliente. Perfecto. Una pizca de sal. Caleb narró el proceso más para mantenerse centrado que por cualquier otra cosa. Echó los granos blancos. Un poco de azúcar. Removió. La cuchara resonó contra la cerámica. Tintineo, tintineo, tintineo. Un sonido doméstico agudo que parecía fuera de lugar en el silencio de alto riesgo. Necesitaba un sistema de administración. Rebuscó en el cajón de los trastos un caótico cementerio de pilas, cordeles y tornillos sueltos, hasta que sus dedos rozaron el plástico. Una jeringa. Era un resto de cuando Gunnar tuvo una infección de oído hacía 2 años. Perfecto, susurró Caleb. Extrajo 1 centímetro cúbico del líquido transparente. Volvió a la mesa y se sentó. El haz de luz de la linterna creaba un foco teatral sobre la superficie de madera rayada. Se desabrochó la camisa. El calor había hecho su trabajo. La ardilla ya no estaba azul. Era de un rosa modelado, del color de la goma cruda. Pero estaba flácida, alarmantemente flácida. Caleb colocó al pequeño sobre un trapo de franela doblado en el centro del foco. Parecía increíblemente pequeño, un pedazo de vida que no tenía por qué existir en un mundo tan duro. «Gunnar, atrás», dijo Caleb suavemente cuando el perro se inclinó para olfatear. Gunnar obedeció al instante, retirando la cabeza, pero sin apartar la mirada de la mesa. Emitió un gemido grave y vibrante, un sonido de profunda preocupación. Percibía la fragilidad, sabía lo que estaba en juego. Caleb acercó la jeringa a la boca de la ardilla. La mandíbula estaba cerrada, no por fuerza, sino por rigor. «Vamos, pequeña», murmuró Caleb. «Abre solo un poco». Usó la punta de su dedo meñique para abrir suavemente la diminuta boca. Cedió fácilmente, demasiado fácilmente. No hubo resistencia ni lucha. Apretó el émbolo. Una sola gota cristalina de la solución de azúcar y sal se posó en la lengua de la ardilla. Esperaron. Caleb contuvo la respiración. Gunnar contuvo la respiración. No pasó nada. La ardilla no tragó. La gota se quedó allí, brillando bajo la luz LED. «Traga», instó Caleb. «Colabora conmigo». Acarició la diminuta garganta con el pulgar, tratando de estimular el reflejo. 1 segundo. 2 segundos. La gota rodó por la lengua y se empapó en el trapo de franela. Caleb sintió un nudo en el estómago. «No, no hagas eso». Lo intentó de nuevo. Otra gota. Volvió a acariciar la garganta. Todavía nada. Y entonces lo vio. O más bien, no lo vio. El leve movimiento ascendente y descendente de la caja torácica, que había sido visible hacía un momento, se había detenido. Caleb se inclinó más, con la cara a pocos centímetros de la mesa. Observó el pecho. Esperó el jadeo, el espasmo, el estremecimiento de la respiración, la quietud estática. El diminuto corazón, agotado por el frío y el trauma, había cedido. «¡Maldita sea!». Caleb golpeó la mesa con la mano, haciendo que la linterna diera un salto. Gunnar se estremeció y soltó un ladrido agudo de angustia. Se puso de pie y comenzó a dar vueltas en círculos, con las garras golpeando frenéticamente el suelo. Miró de Caleb a la ardilla, con los ojos muy abiertos por el pánico. «Haz algo, tú arreglas las cosas». «Estoy en ello», espetó Caleb. No tenía instrumentos pequeños, no tenía epinefrina, tenía manos demasiado grandes, dedos demasiado ásperos
y una voluntad que se negaba a aceptar la derrota. RCP, anunció Caleb al vacío y comenzó la estimulación manual. Colocó la mano sobre la ardilla. Su pulgar era del tamaño de toda la cabeza de la criatura. El margen de error era inexistente. Si presionaba demasiado fuerte, aplastaría la caja torácica como si fueran hojas secas. Si presionaba demasiado suave, no conseguiría nada. Extendió el pulgar utilizando el borde del nudillo, la parte más sensible que le quedaba. Lo colocó sobre la cavidad torácica, justo donde debería latir el corazón. 1, contó, presionando un movimiento microscópico. 2, 3, respira. Maldita sea, siseó Caleb. Sopló aire caliente en la cara de la ardilla y luego volvió al pecho. Presionar, soltar, presionar, soltar. Era como intentar reiniciar un reloj de bolsillo con un mazo. La fragilidad de los huesos bajo su piel era aterradora. ¡Vamos!, gritó Caleb, con la voz quebrada por la desesperación. No has sobrevivido a la caída y al frío para rendirte ahora. ¡Lucha! Gunner estaba ahora a su lado, presionando su hombro contra el brazo de Caleb. El perro temblaba violentamente. Gimió con un largo y agudo sonido que parecía una sirena. Presionar, soltar, presionar, soltar. Nada. El cuerpo se enfriaba rápidamente. El rosa se desvanecía, sustituido de nuevo por ese repugnante gris. Caleb sintió un pinchazo de lágrimas en los ojos. Era estúpido, era irracional. Solo era una ardilla, pero no era solo una ardilla. Era la misión. Era lo único en el mundo que lo necesitaba en ese momento. Si no podía salvar esto, si no podía proteger esta pequeña chispa en medio de la tormenta, ¿qué sentido tenía todo? ¿Qué sentido tenía sobrevivir a la guerra si no podía preservar la vida? No te mueras, gruñó Caleb. Aumentó la presión, un riesgo, una apuesta. Presionó. Sintió un pequeño chasquido, el cartílago moviéndose. Se quedó paralizado. ¿Lo había roto? Por favor, susurró Caleb. Retiró la mano. Silencio. El viento aullaba fuera, burlándose de él. Gunner soltó un ladrido agudo y exigente. Empujó la mesa, haciéndola tambalear. Y entonces jadeó. Había tanto silencio. Caleb pensó que lo había imaginado. Entonces, el pequeño cuerpo se arqueó. La boca se abrió de par en par, jadeando, buscando aire como un hombre que se ahoga y sale a la superficie. Jadeo. Un escalofrío recorrió a la ardilla, comenzando en la cabeza y extendiéndose hasta la cola. Sí, gritó Caleb. Sí. El pecho se expandió, una respiración realmente profunda. Luego otra. El ritmo volvió. Tum, tum, tum. Visible incluso a través de la piel. Era frenético, rápido y hermoso. Caleb se desplomó en su silla. La adrenalina se le escapaba tan rápido que le dejaba mareado. Se pasó una mano temblorosa por la cara. «Ha vuelto», le dijo Caleb a Gunner. «Ha vuelto». Gunner no necesitaba que se lo dijeran. La cola del perro, que había estado metida entre sus patas, se movió lentamente, con cautela. Se inclinó hacia adelante y olfateó el aire por encima de la ardilla, con las orejas relajadas tras el pánico que las había mantenido pegadas a la cabeza. Exhaló ruidosamente, un suspiro de puro alivio, y se sentó pesadamente, apoyando la cabeza en la rodilla de Caleb. Caleb miró su pulgar, el mismo pulgar que había quitado los seguros de los rifles, el mismo pulgar que había taponado agujeros de bala. Hoy había sido un desfibrilador. Volvió a coger la jeringa. Ahora su mano estaba más firme. «Vale», dijo Caleb en voz baja. «Intentémoslo de nuevo. Electrolitos por cuenta de la casa». Puso una gota en el labio de la ardilla. Esta vez, la diminuta lengua rosa se disparó. Lamió el líquido, luego otro y otro más. Afuera, la tormenta seguía rugiendo, cubriendo el mundo de blanco. Pero dentro del círculo del haz de luz de la linterna, bajo la mirada de un viejo soldado y un perro lleno de cicatrices, la chispa había prendido fuego. La ventisca se había tragado el mundo entero. Fuera de los gruesos troncos de la cabaña, no había tierra, ni cielo, ni horizonte, solo un vórtice arremolinado de violencia blanca
que golpeaba las paredes con la fuerza de una agresión física. El viento aullaba por la chimenea, luchando contra el humo que se elevaba, haciendo que la estufa de hierro fundido temblara en su marco. En el interior, la temperatura bajaba, seguía sin haber electricidad, y el calor del fuego anterior libraba una batalla perdida contra las corrientes de aire que se deslizaban por el suelo. Caleb Stone estaba sentado en su desgastado sillón de cuero, con el cuerpo dolorido de esa forma tan específica que solo el frío y la adrenalina pueden producir. Miró fijamente la pequeña caja de zapatos de cartón que había sobre la mesa baja de café. Dentro, acurrucado en un nido de calcetines de lana y retales de franela, yacía Pip. La ardilla estaba viva. Eso era un milagro. Pero los milagros en Montana tenían fecha de caducidad. No puede regular su propia temperatura, murmuró Caleb a la habitación. Todavía no. No sin pelaje. Había llenado una vieja bolsa de agua caliente de goma con agua de la tetera y la había metido debajo de la franela, pero el agua ya se estaba enfriando. La cabaña se estaba enfriando. Si el fuego se apagaba mientras Caleb dormía, la temperatura ambiente de la habitación bajaría hasta alcanzar los 0 grados en una hora. La ardilla no sobreviviría. Caleb se frotó la cara con las manos y las cerdas de su barbilla sin afeitar le rozaron las palmas. Estaba agotado. Sentía los ojos como llenos de arena. Necesitaba dormir, pero no podía dejar el fuego desatendido y no podía alejarse de la caja. Necesito un turno de guardia, murmuró Caleb, con la mente volviendo a los protocolos de vigilancia. 2 horas de guardia, 4 horas de descanso. Pero no había relevo. Solo estaban él y Gunnar. El pastor alemán estaba dando vueltas. El clic de sus garras sobre la madera había cesado, sustituido por el suave pad, pad, pad de un movimiento inquieto. Gunnar no había apartado los ojos de la caja desde que Caleb la había colocado allí. Rodeaba la mesa de café, con la cabeza gacha, sus ojos ámbar reflejando las brasas moribundas del fuego. «Ve a acostarte, Gunnar», dijo Caleb, con voz cargada de fatiga. «A tu sitio». Normalmente la orden era absoluta. A tu sitio significaba ir a su cama, tumbarse y quedarse allí hasta que se le dijera lo contrario. Era una orden básica de obediencia, la base de su vida juntos. Pero esa noche, Gunnar lo ignoró. Por segunda vez en 12 horas, el perro desobedeció. No fue a su alfombra junto a la puerta. En lugar de eso, se acercó al sofá, que estaba pegado a la mesa de centro. Se subió, algo que tenía estrictamente prohibido hacer. Caleb no gritó. No tenía energía y, francamente, tenía demasiada curiosidad como para detenerlo. Gunnar no se acomodó cómodamente. No se tumbó para dormir. Se colocó en el borde del cojín, con el cuerpo formando una barricada curvada justo al lado de la caja de zapatos. Luego, con un profundo suspiro que le sacudió las costillas, Gunnar bajó su enorme cabeza. No la apoyó sobre sus patas. Descansó su barbilla suavemente sobre el borde de la caja de cartón. Caleb observó, conteniendo la respiración. El perro se movió. No estaba cómodo. Se levantó de nuevo, dio una vuelta y luego hizo algo que hizo que Caleb se enderezara. Gunnar bajó del sofá y empujó la caja con el hocico. La empujó centímetro a centímetro hasta que quedó encajada en la esquina del sofá, contra el reposabrazos. Luego Gunnar volvió a subir. Enroscó su cuerpo de 34 kilos alrededor de la caja, presionando su pelaje negro y marrón contra el cartón. Metió el hocico cerca de la cola, sellando eficazmente la caja en un bolsillo de calor entre el brazo del sofá y su propio torso. Se había convertido en un aislante, un radiador viviente. Caleb lo miró fijamente, con el fuego bailando en sus ojos. Sintió un nudo en la garganta, duro y repentino. «Lo sabes, ¿verdad?», susurró Caleb. Miró al animal, una criatura criada para trabajar, entrenada para la guerra, condicionada para morder, sujetar y derribar a hombres 3 veces más grandes que él. Gunnar era un cruce de pastor Malinois, un linaje de depredadores de alta cota. Cada código genético de su cuerpo gritaba: «Persigue, atrapa, mata». Cuando una pequeña cosa se movía rápidamente,
Un perro como Gunnar debía ver una presa. Era la ley de la naturaleza. Era el instinto del lobo que aún vivía en su ADN. Pero aquí, en la oscuridad helada, Gunnar estaba reescribiendo su propio código. Caleb recostó la cabeza contra la silla y observó el subir y bajar del costado del perro. Pensó en los campos de entrenamiento de Carolina del Norte. Recordó a los agitadores y los trajes de mordida, el chasquido de los látigos, los ladridos frenéticos mientras los perros aprendían a canalizar su agresividad. Había enseñado a Gunnar a ser un arma. Le había enseñado que el mundo estaba lleno de amenazas y que su trabajo era neutralizarlas. Y sin embargo, Caleb pensó, ¿quién le enseñó esto? ¿Quién enseñó a un perro de guerra a ser madre? No fue el entrenamiento, no fue una orden, fue algo más antiguo. Fue el instinto de manada retorcido y ampliado para incluir a una criatura que no pertenecía en absoluto a la manada. Fue una elección. Gunnar estaba luchando contra su propia biología, suprimiendo el impulso de tratar a la ardilla como un juguete o un bocadillo, y sustituyéndolo por el deber de protegerla. La habitación se quedó más en silencio cuando el viento exterior tomó aliento. En el silencio se oyó un sonido procedente de la caja. Bip. Era un pequeño chillido agudo, un grito de angustia. Pip se estaba despertando. Quizás la bolsa de agua caliente se había enfriado. Quizás volvía a tener hambre. Caleb se tensó. Su mano agarró el brazo de la silla. Este era el momento, el movimiento, el sonido. Estos eran los desencadenantes. Esto era lo que hacía que un depredador se volviera loco. Un roedor chillando y retorciéndose justo al lado de la cara del perro. Gunnar levantó la cabeza de golpe. Sus orejas se giraron hacia la caja. Caleb se preparó para lanzarse, gritar, intervenir. «Gunnar, tranquilo», le advirtió con voz baja y aguda. Gunnar no miró a Caleb. Miró hacia las sombras de la caja. Los chillidos continuaron, frenéticos y rítmicos. Hundió el hocico en la caja. Caleb contuvo la respiración, con el corazón latiendo con fuerza contra sus costillas. «No muerdas. Por favor, Dios, no muerdas». Las mandíbulas de Gunnar se abrieron. Caleb vio el destello de los dientes blancos, los caninos que podían perforar el Kevlar. Pero las mandíbulas no se cerraron. En su lugar emergió una larga lengua rosada. Gunnar comenzó a lamer a la ardilla. No era una lamida casual, eran lamidas metódicas, pesadas, rítmicas y ásperas. La lengua era enorme, áspera como papel de lija mojado, y cubría toda la cabeza de la ardilla de una sola pasada. Slurp, slurp. Los chillidos cesaron. Gunnar se detuvo, escuchando. Luego volvió a lamer, comenzando por la cabeza de la ardilla y bajando por la espalda, imitando el acicalamiento de una madre. La aspereza de la lengua era exactamente lo que la cría necesitaba. Estimulaba la circulación. Imitaba la reconfortante abrasión del cuidado de una madre. Caleb soltó un suspiro que no sabía que había estado conteniendo durante 10 años. La tensión en la habitación se evaporó, sustituida por un sobrecogimiento surrealista y profundo. El contraste era asombroso. La enorme cabeza del pastor alemán, marcada por la guerra, capaz de una violencia aterradora, se cernía sobre una criatura tan frágil que una fuerte ráfaga de viento casi la había matado. Gunnar no solo estaba tolerando a la ardilla, la estaba reclamando, la estaba tranquilizando. «Eres un gran sentimental», susurró Caleb con voz quebrada. «Eres un gran sentimental destrozado». Gunnar levantó la cabeza y miró a Caleb. En la penumbra, la expresión del perro era indescifrable para un extraño, pero para Caleb era clara como el agua. La ansiedad frenética y los ojos desorbitados del trastorno de estrés postraumático habían desaparecido. La confusión había desaparecido. En su lugar había una calma profunda y serena. Gunnar tenía un trabajo. Para un perro de servicio retirado, el desempleo era una especie de muerte. Necesitaban un propósito, necesitaban una misión. Y Gunnar había encontrado una. No estaba vigilando un perímetro. No estaba olfateando en busca de artefactos explosivos improvisados. Estaba protegiendo un latido. Gunnar volvió a recostar la cabeza
apoyando suavemente la barbilla en el borde de la caja, con el hocico a pocos centímetros de la ardilla. Exhaló un largo suspiro y cerró los ojos. Caleb los observó durante un largo rato. El fuego crepitó y un leño se convirtió en cenizas. El calor de la estufa no duraría toda la noche, pero al ver al perro acurrucado alrededor de la caja, Caleb supo que no importaba. Pip no se congelaría. No esa noche. Caleb se subió la vieja manta de lana hasta la barbilla. No tenía intención de dormir, pero ver al perro vigilando le alivió la ansiedad que sentía en el pecho. De repente, se dio cuenta de que no era el único en aquella cabaña que intentaba expiar algo. No era el único que intentaba demostrar que era más que una simple herramienta para la violencia. Gunnar estaba haciendo el trabajo pesado aquella noche. «Buen chico, Gunnar», murmuró Caleb, cerrando por fin los ojos. «Quédate de guardia». El viento aullaba fuera, cubriendo la cabaña de nieve. Pero dentro, en el pequeño rincón de calor entre un soldado y su perro, la vida se mantenía firme. El sol que salió sobre las montañas Bitterroot a la mañana siguiente era cegador. Rebotaba en los 40 centímetros de nieve fresca que habían cubierto el valle, convirtiendo el mundo en un paisaje de diamantes triturados. La tormenta había pasado, dejando tras de sí un silencio que parecía sagrado, limpio de la violencia de la noche anterior. Dentro de la cabaña, la luz se filtraba a través de los cristales superiores de las ventanas, iluminando las motas de polvo que bailaban en el aire frío. El fuego de la estufa se había reducido a brasas, pero la habitación seguía estando lo suficientemente caliente. Caleb Stone estaba sentado a la pequeña mesa de la cocina con una taza de café negro humeante en la mano. No había dormido, no realmente. Había dormitado a ratos, despertándose siempre para comprobar la caja, encontrando siempre a Gunnar en la misma posición, acurrucado alrededor del cartón como un dragón que custodia un tesoro de oro. Pip estaba vivo. La pequeña ardilla había comido 3 veces más durante la noche. Ahora estaba más fuerte. Su piel tenía un tono rosado más saludable y sus movimientos eran menos espasmódicos y más decididos. El teléfono fijo de la pared, una reliquia que Caleb se negaba a sustituir por un móvil que, de todos modos, nunca tenía cobertura, emitió un timbre agudo. Era el primer sonido del mundo exterior en 24 horas. Caleb descolgó. «Stone, señor Stone, soy Sarah Jenkins, del Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre Bitterroot». Sarah era una mujer a la que Caleb solo había visto una vez, cuando encontró un halcón con un ala rota hacía 2 años. Era una mujer sensata, de unos 40 años, con el pelo canoso que solía llevar recogido en un moño desordenado y unas manos tan llenas de cicatrices y tan hábiles como las de Caleb. Tenía una voz como grava envuelta en terciopelo. Áspera, pero amable. «Recibí tu mensaje. Sarah dijo que la tormenta había cortado las líneas durante un rato. Dijiste que tenías una ardilla gris oriental recién nacida». «Sí», dijo Caleb con voz ronca. Se aclaró la garganta. «La encontré ayer. Gunnar la encontró». «¿Gunnar, tu pastor?», preguntó Sarah con un tono de sorpresa en la voz. «¿El que no le gusta a la gente?». «El que no le gusta nada», corrigió Caleb. Miró hacia el sofá. Gunnar por fin se había dormido, con la cabeza apoyada en las patas, pero el cuerpo aún pegado a la caja. «En realidad, eso es lo que quería preguntarte. Es extraño». Caleb le describió las últimas 12 horas. Le contó que Gunnar había traído la ardilla, que se negaba a soltarla, que había utilizado el calor de su propio cuerpo para mantener al pequeño con vida a pesar del frío. Le contó que lo acicalaba, que lo lamía suavemente, que se asustaba si la ardilla hacía algún ruido. Cuando terminó, se produjo un largo silencio al otro lado de la línea. «¿Se la va a comer, Sarah?», preguntó Caleb, expresando por fin el temor que le había estado carcomiendo. «¿Es una forma de proteger sus recursos? ¿La está guardando para merendar?». «No», respondió Sarah en voz baja. «No, Caleb, no es eso». Él oyó el chirrido de una silla cuando ella se recostó en su oficina, a kilómetros de distancia. «A veces vemos esto», continuó ella, cambiando el tono de su voz de clínico a algo más profundo. «Es raro, especialmente en razas de trabajo muy activas.
Pero ocurre. Lo llamamos empatía traumática. Empatía traumática, repitió Caleb. Las palabras le pesaban en la boca. Los animales que han pasado por situaciones de estrés severo, dolor o aislamiento lo recuerdan, explicó Sarah. Les reconfigura. Normalmente pensamos que el trauma solo hace que los animales se vuelvan agresivos o miedosos. Y así es. Pero a veces, cuando se encuentran con otra criatura indefensa, concretamente una que está fría, sola o moribunda, se activa un recuerdo diferente. Caleb apretó con más fuerza el auricular del teléfono. Sus nudillos se pusieron blancos. Reconocen la vulnerabilidad. Sarah dijo, Gunnar no está viendo una ardilla, Caleb. Se está viendo a sí mismo. Recuerda lo que se siente al ser tan pequeño y estar tan asustado, y ha decidido que no va a dejar que esta cosita pase por eso sola. Caleb sintió una repentina opresión en el pecho, una presión que se acumulaba detrás del esternón. ¿Entonces se está proyectando?, preguntó Caleb. Se está curando, corrigió Sarah. Al salvar a esa ardilla, está reescribiendo el final de su propia historia. Está tomando el control del miedo. En realidad, es un signo de una inteligencia y una profundidad emocional increíblemente altas. Tu perro no está roto, Caleb. Solo ha pasado por eso. Hablaron durante unos minutos más sobre la logística, sobre cómo mantener a Pip hidratado cuando las carreteras estuvieran lo suficientemente despejadas como para traerlo. Pero Caleb apenas escuchó las instrucciones. Las palabras de Sarah resonaban en su mente como una campana de iglesia en un valle vacío. Recuerda lo que se siente. Caleb colgó el teléfono. El clic del auricular sonó fuerte en la silenciosa cabaña. Se giró y miró a Gunnar. El perro ya estaba despierto. Había levantado la cabeza y observaba a Caleb con esos profundos ojos ámbar. El sol de la mañana incidía en el costado de la cara de Gunnar, iluminando la irregular cicatriz blanca que le recorría el hocico, recuerdo de la explosión de un artefacto explosivo improvisado y del Kandahar que había acabado con su carrera. Caleb entró lentamente en la sala de estar. Sentía las piernas pesadas. Miró al perro, lo miró de verdad. Durante años Caleb había mirado a Gunnar y había visto una carga. Veía un arma que había fallado. Veía una criatura que temblaba al oír un trueno, que daba vueltas sin cesar por la noche, en la que no se podía confiar con extraños. Veía un activo dañado, que era exactamente lo que los papeles habían calificado a Gunnar cuando Caleb lo adoptó para salvarlo de la eutanasia. Y al ver a Gunnar de esa manera, Caleb se dio cuenta con una repentina y devastadora claridad de que había estado mirándose en un espejo. Caleb Stone, sargento mayor, retirado, dado de baja por motivos médicos. No porque no pudiera caminar, sino porque no podía dormir. Porque el silencio de su casa era más ruidoso que el fuego de mortero. Porque había regresado a un país que lo llamaba héroe, pero lo miraba como una bomba de relojería. Había pasado los últimos 5 años escondido en esta cabaña, convencido de que era inútil, de que estaba demasiado destrozado para encajar de nuevo en el rompecabezas de la sociedad, de que su capacidad para la gentileza se había consumido en el desierto. Pensaba que él y Gunnar eran solo dos fantasmas que rondaban la misma casa, esperando a que se acabara el tiempo, pero se equivocaba. Gunnar no había perdido su gentileza. Solo la había encerrado para sobrevivir. Y en el momento en que apareció algo más pequeño y más roto que él, la desbloqueó. Gunnar se sentó cuando Caleb se acercó. No movió la cola. Solo observaba, con la mirada fija, profunda y antigua. Caleb se arrodilló sobre la alfombra. El impacto le sacudió la cadera mala, pero no le importó. Se sentó sobre los talones, a la altura de los ojos del perro. «Lo sabías», susurró Caleb. Su voz temblaba rompiendo el silencio. Sabía exactamente lo que era. Gunnar se inclinó hacia adelante y presionó su nariz contra el hombro de Caleb. Inhaló profundamente, oliendo el café, el sudor y el repentino aumento de cortisol. Sarah dice, «¿Lo recuerdas?», dijo Caleb con voz entrecortada. «Dice que recuerdas haber tenido miedo». El dique se rompió. No empezó con un sollozo. Empezó con un estremecimiento que sacudió los anchos hombros de Caleb.
Un cambio tectónico en lo más profundo de su pecho. La armadura que había llevado durante 40 años, la disciplina, el estoicismo, la mentalidad de aguantar y seguir adelante, se resquebrajó. Caleb extendió los brazos y rodeó con ellos el grueso cuello de Gunner. Enterró la cara en el pelaje áspero del perro. «Lo siento», lloró Caleb. Las lágrimas eran calientes y rápidas, empapando el pelaje del perro. «Lo siento mucho, amigo. Pensaba que estábamos rotos. Pensaba que solo éramos despojos». Gunner no se apartó. No se asustó ante la repentina muestra de emoción que normalmente le habría puesto nervioso. En cambio, el gran perro de guerra apoyó todo su peso contra Caleb. Dejó escapar un largo suspiro y cerró los ojos. Apoyó su pesada cabeza en el hombro de Caleb, ofreciendo su sólido calor vivo al hombre que finalmente se estaba derrumbando. «Lo sé», susurró Caleb entre el pelaje, con la voz cargada de dolor y alivio. «Sé lo que se siente al ser abandonado, al sentir frío». Lloró por los amigos que había perdido. Lloró por la carrera que lo había definido y luego lo había descartado. Lloró por la esposa que lo había abandonado porque ya no podía vivir con el silencio. Lloró por los años que había pasado tratando a Gunner como un paciente en lugar de como un compañero. Gunner se quedó. Era el ancla en la tormenta del dolor de Caleb. Absorbió los temblores, las lágrimas, el dolor. No juzgó, solo estuvo presente. En la esquina del sofá, en la pequeña caja de cartón, Pip soltó un pequeño chillido. El sonido hizo que Caleb se echara hacia atrás. Se limpió la cara con la manga, sorbiendo ruidosamente. Miró a Gunnar. Los ojos del perro también estaban húmedos. Caleb extendió las manos y acarició la cara de Gunnar, pasando los pulgares por las cicatrices. «No hemos terminado, ¿verdad?», preguntó Caleb en voz baja. «No somos basura. Somos los que vigilamos». Gunnar lamió las lágrimas de la mejilla de Caleb. Un lametón largo y áspero. Luego giró la cabeza y miró a la ardilla, y luego volvió a mirar a Caleb. El mensaje era claro. «Tenemos un trabajo que hacer». Caleb asintió. Respiró hondo, temblando. El aire llenó sus pulmones más completamente de lo que lo había hecho en años. Se sintió más ligero. El fantasma del pasado, ese espectro oscuro y pesado que le decía que estaba acabado, no había desaparecido, pero había perdido su poder. «De acuerdo», susurró Caleb, apoyando la frente contra la de Gunnar por un momento. «De acuerdo, manos a la obra». Se puso de pie, con las rodillas crujiendo, pero la espalda recta. Caminó hacia la cocina para calentar más agua para Pip, moviéndose no como un fantasma, sino como un hombre al que acababan de recordar que aún estaba vivo. El sonido de la quitanieves del condado raspando el asfalto en la carretera principal fue la primera señal de que el asedio había terminado. Era un chirrido metálico y áspero que resonaba en las paredes del valle. Pero para Caleb Stone sonaba a libertad. Caleb se paró junto a su camioneta, una Ford F-150 de 1998 muy maltrecha que había sobrevivido casi tanto como él. Raspó la última capa de hielo del parabrisas y su aliento se convirtió en nubes blancas que se desvanecían al instante en el aire frío y fresco. El cielo era de un azul intenso e implacable, el tipo de azul que solo existe en Montana después de una tormenta, tan brillante que te hacía doler los ojos. «Sube», ordenó Caleb. La puerta del pasajero estaba abierta. Gunnar no saltó con la energía frenética de una mascota que va al parque. Saltó al asiento con un solo movimiento fluido, girándose inmediatamente hacia la puerta, esperando. Estaba trabajando. Caleb volvió a la casa y cogió la pequeña jaula para gatos que había sacado del fondo del armario. Dentro, envuelto en la misma camisa de franela que había estado en contacto con la piel de Caleb la noche anterior, yacía Pip. La ardilla dormía con su diminuta barriguita llena de líquido hidratante caliente, felizmente inconsciente de que estaba a punto de abandonar la única seguridad que había conocido. Caleb sacó la jaula con ambas manos, caminando lentamente sobre los resbaladizos charcos de hielo del porche. Colocó la jaula en el suelo de la camioneta, justo debajo de las rejillas de ventilación del calefactor, en el lado del copiloto. Gunnar miró la jaula,
Olisqueó la malla de plástico una vez y luego miró a Caleb. Exhaló breve y bruscamente por la nariz. Con la carga asegurada, Caleb se subió al asiento del conductor y giró la llave. El viejo motor rugió al arrancar, escupiendo una nube de humo gris antes de estabilizarse en un ronroneo constante. «Nos vamos», dijo Caleb, poniendo la camioneta en marcha. El descenso por la montaña era traicionero. Los pinos se doblaban bajo el peso de la nieve, creando un túnel de blanco y verde. A medida que descendían hacia Hamilton, el paisaje se abrió. El valle de Bitterroot se extendía ante ellos, una vasta extensión de campos blancos y brillantes, solo interrumpidos por las oscuras cintas de las vallas y los lejanos dientes irregulares de las montañas Sapphire al este. Era hermoso, era salvaje, era un lugar al que no le importaba si vivías o morías, y precisamente por eso Caleb lo respetaba. Gunner se sentó rígido en el asiento del copiloto. No miraba por la ventana para seguir con la vista los postes de las vallas que iban pasando. Sus ojos se movían constantemente del parabrisas a la caja que había en el suelo, luego al espejo lateral y de nuevo a la caja. Iba de copiloto en el sentido más literal de la expresión. Era el escolta. Caleb mantenía una mano en el volante y dejaba la otra descansar sobre la palanca de cambios. El silencio en la cabina se sentía pesado, lleno de cosas que no se habían dicho. «¿Sabes a dónde vamos, verdad?», dijo Caleb, con voz baja por encima del zumbido del calefactor. Miró hacia la jaula. Pip se movió dentro, rascando levemente contra el plástico. «Te llevamos al campo de entrenamiento, chico», continuó Caleb. «La mujer a la que vamos a ver sabe cómo prepararte. Gunner y yo te mantuvimos con vida. Esa era la misión, pero mantenerte con vida no es lo mismo que darte una vida». Miró a Gunner. El perro giró la oreja hacia la voz de Caleb, reconociéndolo, pero su mirada permaneció fija en la carretera. «No vas a ser como nosotros», dijo Caleb, con la voz ligeramente tensa. «No vas a vivir en una caja. No vas a retroceder cuando el viento sople con fuerza. Vas a hacerte fuerte. Y luego, cuando la nieve se derrita, volverás a subir a esos árboles». Caleb miró el bosque que pasaba. Imaginó a la ardilla dentro de unos meses saltando entre las ramas, enterrando nueces, parloteando con los halcones, viviendo la vida para la que estaba destinada, una vida de puro instinto, una vida sin resopla, recuerdo del frío. «Ese es el trato», susurró Caleb. «Te salvamos para que puedas ser libre. Libre de verdad, no del tipo en el que estás atrapado en tu propia cabeza». Tragó saliva. Le estaba prometiendo a la ardilla lo único que él no podía darse a sí mismo. La capacidad de simplemente ser, sin el peso del pasado arrastrándolo hacia abajo. La camioneta traqueteó al pasar por el paso canadiense que marcaba la entrada al Centro de Rehabilitación de Fauna Silvestre. Era una instalación modesta, una serie de edificios bajos y grandes recintos vallados adosados a una ladera. El olor a humo de leña y antiséptico flotaba en el aire. Caleb aparcó la camioneta. «Quédate», le dijo a Gunner. Salió, dio la vuelta y abrió la puerta del copiloto. Cogió la jaula. Gunner no esperó a que le diera la orden. Saltó y se colocó inmediatamente entre Caleb y la entrada del edificio. Escudriñó el aparcamiento, a izquierda, derecha y centro, en busca de amenazas. Al no encontrar ninguna, miró a Caleb y esperó. «Quieto», dijo Caleb. Caminaron juntos hacia la puerta principal, con el crujir de sus botas y patas perfectamente sincronizado. En el interior, la zona de recepción era cálida y luminosa. Una campana sonó cuando entraron. Detrás del mostrador había un joven, de unos 25 años, con el pelo castaño revuelto y una bata con un estampado de huellas de patas. Levantó la vista sonriendo, pero la sonrisa se le esfumó ligeramente cuando vio la imponente figura de Caleb con su chaqueta de camuflaje y el enorme pastor alemán a su lado. Ben, técnico veterinario del centro, es joven, entusiasta y amable, de complexión delgada y con unas gafas que no dejan de resbalársele por la nariz. Huele a desinfectante y heno. «¿Puedo ayudarles?», preguntó Ben, con la voz ligeramente quebrada. «Soy Caleb Stone», dijo Caleb con voz ronca. «He llamado a Sarah. Tengo al recién nacido». «Ah, claro»,
La ardilla. Ben se relajó y salió de detrás del mostrador. Sara está en la trastienda con un cervatillo, pero me dijo que te esperara. Yo puedo cogerlo. Ben extendió las manos hacia el transportín que Caleb sostenía. Ocurrió en una fracción de segundo. Gunnar, que había estado sentado en silencio junto a la pierna de Caleb, se movió. No se abalanzó, no ladró. Simplemente dio un paso adelante, colocando su cuerpo de 34 directamente entre Caleb y el joven técnico. Ben se quedó paralizado, con las manos suspendidas en el aire. Vaya, buen perro. Gunnar no miró las manos de Ben. Lo miró directamente a los ojos. La habitación se quedó en silencio. El aire acondicionado zumbaba. Gunnar se mantuvo erguido, con el pecho hinchado y las orejas hacia adelante. Estaba inspeccionando al nuevo adiestrador. Estiró el cuello y olisqueó la bata de Ben, luego sus manos. Inhaló profundamente, leyendo la historia química del hombre. Las feromonas de la amabilidad, el olor de otros animales, la ausencia de miedo o agresividad. Caleb no tiró de la correa. No corrigió al perro. Sabía lo que era. No era agresividad. Era el traspaso de la custodia. Deja que te examine, dijo Caleb en voz baja. Necesitas saber que no eres una amenaza. Ben se quedó muy quieto, con los ojos muy abiertos detrás de sus gafas. Está bien, estoy bien, amigo. Estoy aquí para ayudar. Gunnar terminó su inspección, echó la cabeza hacia atrás, miró a Ben de arriba abajo por última vez, evaluando su postura, sus intenciones. Entonces Gunnar hizo algo que le puso los pelos de punta a Caleb. El perro desplazó su peso hacia atrás, metió la cola cuidadosamente. Se sentó. No era la postura perezosa de una mascota doméstica, era la postura de descanso de un soldado. Tenía la espalda recta como una vara y las patas delanteras perfectamente alineada. Miró a Ben con una mirada llena de autoridad. Era una mirada que decía, te confío esto, no falles. Entonces Gunnar giró la cabeza lentamente y miró a Caleb. Mantuvo la mirada de Caleb durante un largo segundo, con sus ojos ámbar suaves y claros. Hizo un único y claro movimiento con la cabeza. Fue un movimiento de cabeza acompañado de una exhalación brusca. Objetivo transferido. Misión completada. Caleb sintió que se le oprimía el pecho. Miró a su compañero. Buen trabajo, Marine, susurró. Caleb rodeó a Gunnar y colocó la jaula en manos de Ben. Cuida de él, dijo Caleb, con una voz más áspera de lo que pretendía. Es un luchador. Lo haremos, dijo Ben, agarrando la jaula con respeto, como si comprendiera que no solo sostenía una ardilla, sino una parte del alma de dos hombres. Lo cuidaremos muy bien. Ben se dio la vuelta y desapareció por las puertas dobles que conducían al ala médica. Caleb se quedó allí un momento, mirando el espacio vacío donde había estado la jaula. Sus manos se sentían extrañamente ligeras, vacías. Miró a Gunnar. El perro seguía sentado, atento, mirando la puerta. Descansa, Gunnar, dijo Caleb en voz baja. Los hombros de Gunnar se relajaron. Se levantó, sacudió el cuerpo desde la nariz hasta la cola, como si se quitara de encima la pesada responsabilidad de las últimas 24 horas, y miró a Caleb moviendo la cola. Un movimiento real, suelto y feliz. Vamos a casa, dijo Caleb. Abrió la puerta y salieron al deslumbrante sol de Montana, dejando atrás la pequeña vida que habían salvado, pero llevando consigo la curación que les había proporcionado de vuelta a las montañas. El motor de la vieja Ford F-150 hacía tic-tac y se enfriaba en la entrada, con un sonido agudo y metálico en el aire enrarecido de la montaña. Caleb Stone se quedó al volante un momento más de lo necesario, con las manos descansando relajadamente en las posiciones 10 y 2. Normalmente, volver a la cabaña después de un viaje a la ciudad era como retirarse a un búnker. Era un alejamiento del ruido de la civilización. Un regreso al silencio que tanto anhelaba y soportaba desde hacía 5 años. Ese momento, cuando el motor se apagaba y el silencio volvía a invadirlo todo, siempre le había hecho sentir un pesado peso gris sobre los hombros. Era el peso del aislamiento, el peso de saber que nada había cambiado mientras él estaba fuera
y que nada cambiaría mientras estuviera allí. Pero hoy, cuando abrió la puerta y salió a la grava triturada y al hielo, el aire parecía diferente. «Fuera», dijo Caleb en voz baja. Gunner saltó del asiento del copiloto. No escudriñó el perímetro en busca de amenazas. No se erizó al oler a un ciervo lejano. Se sacudió, con un movimiento ondulatorio de todo el cuerpo que comenzó en las orejas y terminó con un chasquido de su cola, haciendo volar una nube de nieve suelta. Luego trotó hacia el porche delantero, con la cola alta y suelta. Caleb lo siguió, con sus botas crujiendo sobre la nieve acumulada. Abrió la puerta principal y la empujó para abrirla. La cabaña estaba exactamente como la habían dejado horas atrás. El olor a humo de leña y café rancio flotaba en el aire. Las motas de polvo flotaban en los rayos de luz de la tarde. Y allí, en la mesa de café, estaba el espacio vacío. La caja de zapatos había desaparecido. Los trapos de franela habían desaparecido. La botella de agua caliente se estaba secando en la encimera. Era solo un trozo de madera rayada en una mesa barata. Pero por un segundo parecía un cráter. La ausencia de la ardilla era física. No había ningún pequeño sonido de arañazos, ningún chillido agudo, ningún latido frenético que controlar. Caleb cerró la puerta detrás de él. El clic del pestillo resonó. «Bueno», dijo Caleb a la habitación, de nuevo silencio. Esperaba que la vieja y familiar soledad se apoderara de él y llenara el vacío. Se preparó para ello como un hombre se prepara para que le duela una vieja lesión cuando llueve. Esperó a que el silencio se volviera opresivo, a que empezara a susurrarle que era inútil, que su misión había terminado, que solo era un anciano con una chaqueta de camuflaje esperando a que se acabara el tiempo. Pero esa sensación no llegó. En cambio, el silencio se sentía espacioso, se sentía tranquilo. No era el silencio de una tumba, era el silencio de una iglesia. Una vez finalizado el servicio, Gunner se acercó a la mesa de café. Olfateó el lugar donde había estado la caja. Inhaló profundamente, catalogando el aroma persistente del sustituto de leche y el almizcle salvaje de la ardilla. Luego miró a Caleb. No había ansiedad en los ojos del perro, ni pasos frenéticos. No buscó a la ardilla para protegerla. Simplemente reconoció que había cumplido con su deber. Gunner se alejó de la mesa y se dirigió a la cocina. Se acercó a su comedero metálico que estaba en la esquina. Lo empujó con el hocico, haciéndolo deslizarse por el suelo con un fuerte estruendo. Caleb se rió entre dientes. El sonido lo sorprendió. No se había reído, realmente reído, en la cabaña en años. «¿Tienes hambre, Marine?», preguntó Caleb. Gunner ladró brevemente, expectante. Durante los últimos 3 días, durante la tormenta y el rescate, Gunner apenas había comido. Había picoteado su comida, demasiado concentrado en la caja como para preocuparse por su propio estómago. Ahora el hambre había vuelto. Caleb echó una generosa porción de comida seca en el cuenco. Antes de que la comida se asentara, Gunner ya estaba comiendo, no devorándola con la velocidad neurótica que a veces tenía, sino comiendo de forma constante y con ganas. El sonido de la comida crujiendo era extrañamente reconfortante. Era el sonido de la vuelta a la normalidad. Caleb se dio la vuelta y se acercó a la ventana. Sacó su viejo teléfono plegable del bolsillo. Normalmente, la señal aquí fuera era inexistente, una sola barra que parpadeaba como un fantasma. Pero la tormenta había limpiado la atmósfera. Y a veces, si se colocaba justo junto al cristal orientado al sur, el mundo podía encontrarlo. La pantalla se iluminó. Un icono pixelado con forma de sobre parpadeó. Era un mensaje multimedia de un número que no tenía guardado, pero sabía de quién se trataba. Ben, el técnico del centro de rehabilitación. Caleb pulsó ver. La imagen era granulada, de baja resolución, pero lo suficientemente clara. Mostraba un par de manos, las manos de Ben, sosteniendo una pequeña jeringa y agarradas al extremo de la misma con sus diminutas patas delanteras, agarrando la punta de plástico como si fuera un salvavidas. Los ojos de la ardilla estaban abiertos, brillantes y negros. Su barriga parecía redonda y llena. Debajo de la imagen había un breve texto.
repostando. Tiene un agarre como una tenaza. Gracias por darle una oportunidad. Caleb se quedó mirando la pequeña pantalla. Amplió las patas de la ardilla. Recordó la sensación de esas diminutas garras contra su propio pulgar calloso cuando le estaba haciendo la reanimación cardiopulmonar. Recordó la aterradora fragilidad de la caja torácica. «Mírate», susurró Caleb. «Pequeño bastardo resistente». Bajó el teléfono, pero no lo guardó. Lo sostuvo en la mano como un talismán. Sintió una repentina necesidad de marcar el momento para celebrarlo a su manera, en silencio. Se dirigió a la cocina. No necesitaba más café. Era tarde, pero el ritual de prepararlo le ayudaba a centrarse. Molió los granos y el aroma del tueste oscuro inundó la cocina, dominando el olor de la madera vieja. Hervía el agua. La vertió sobre los granos molidos, observando cómo el líquido oscuro goteaba lentamente en la cafetera. Con la taza en la mano, Caleb salió al porche trasero. El sol comenzaba a descender detrás de las montañas Sapphire. El cielo era una mezcla de colores intensos, violetas profundos, naranjas ardientes y una franja de rojo sangre justo en la línea del horizonte. La nieve del suelo reflejaba los colores, convirtiendo el valle en un vasto lienzo brillante. Hacía frío, un frío cortante y penetrante. Pero Caleb no se abrochó la chaqueta. Dejó que el frío le golpeara el pecho. Se sentía real, se sentía vivo. La puerta mosquitera se abrió con un crujido detrás de él. Gunner salió, el perro no patrulló el jardín, no escudriñó los árboles en busca de coyotes. Se acercó a donde estaba Caleb, se apoyó en la barandilla y se sentó. Luego, con un profundo suspiro de satisfacción, Gunner apoyó todo su peso contra las piernas de Caleb. Recostó su pesada cabeza sobre la bota de Caleb. Caleb miró hacia abajo. Vio el pliegue gris en el hocico de Gunner, las cicatrices en sus orejas. Vio al guerrero que finalmente había dejado a un lado su armadura. «Lo hicimos bien, ¿verdad?», le preguntó Caleb al perro. La cola de Gunner golpeó una vez contra la cubierta de madera. Un golpe sordo. Caleb tomó un sorbo de café. Era amargo y caliente, y le quemaba la lengua de una forma agradable. Miró hacia el vasto vacío de la naturaleza salvaje de Montana. Durante mucho tiempo había contemplado este paisaje y solo había visto un reflejo de su propia vida interior. Árida, fría, esperando a que terminara el invierno, esperando el final del camino. Había tratado esta cabaña como una sala de espera para la muerte. Se había tratado a sí mismo y a Gunner como equipos rotos que habían sido almacenados porque no se podían reparar. Pero el vacío que había allí fuera no era árido. Solo estaba descansando. Estaba esperando la primavera. Y el vacío dentro de él, Caleb se dio cuenta con una sacudida que casi le hizo derramar el café, que el agujero en su pecho, el que había estado llevando desde que se quitó el uniforme, el que se hizo más grande cuando su esposa se fue, ya no estaba abierto. Se había llenado. Quizás no completamente. Las cicatrices seguían ahí. Los recuerdos del desierto seguían ahí, pero los bordes eran más suaves. Una ardilla, un roedor diminuto e insignificante que pesaba menos que una granada. Eso era lo que había hecho falta. No fue la ardilla en sí lo que los había salvado. Fue el acto. Fue despertarse en mitad de la noche. Fue la preocupación. Fue la decisión de preocuparse por algo que no podía ofrecer nada a cambio. Fue Gunner superando su naturaleza para cuidar. Fue Caleb superando su miedo al fracaso para intentar un último rescate. No eran inútiles. Esa era la mentira que le había dicho el silencio. Simplemente no tenían una misión asignada. Caleb respiró hondo, llenando sus pulmones con el aire helado con olor a pino. Sintió una extraña sensación en la cara. Los músculos alrededor de su boca se contraían. La piel alrededor de sus ojos se arrugaba. Levantó la mano y se tocó la mejilla. Estaba sonriendo. No era una mueca. No era un gesto cortés con los labios apretados. Era una pequeña sonrisa genuina y tranquila. Volvió a mirar a Gunnar. El perro tenía los ojos cerrados. Su respiración era profunda y rítmica. Estaba dormido a los pies de Caleb, confiado, seguro y, por primera vez en años, verdaderamente en paz. «Ya no solo estamos vigilando el perímetro, Gunnar». Caleb le susurró,
al perro dormido. Estamos viviendo en él. El sol se deslizó por debajo de los picos irregulares, sumiendo el valle en el crepúsculo. Pero Caleb no encendió la luz del porche. No necesitaba alejar la oscuridad. La oscuridad ya no le daba miedo. Solo era la noche y habían superado la tormenta. 6 semanas en las montañas son suficientes para que el mundo cambie de piel. El blanco brutal y sofocante de la ventisca había retrocedido, rindiéndose ante la implacable marcha del sol. La capa de nieve que antes era una fortaleza que aprisionaba la cabaña, ahora era un manto irregular y deshilachado que se retiraba para revelar parches de tierra oscura y húmeda. El silencio del invierno profundo se había roto con el sonido del agua goteando. 1 millón de pequeños tambores resonaban en cada rama y alero del techo, y el rugido del arroyo, hinchado por el agua de deshielo, se precipitaba. La primavera aún no había llegado del todo, pero su promesa flotaba en el aire. Olía a barro, a resina de pino y al aroma verde y crudo de las cosas que despertaban. Caleb Stone conducía la Ford F-150 por el camino de tierra que conducía al límite del Bosque Nacional Bitterroot. La camioneta dio un bote al pasar por un bache, pero esta vez el pasajero del asiento central no ganó ni se quejó. Gunner se sentó erguido, con la cabeza asomada por la ventana entreabierta, moviendo la nariz mientras bebía el complejo perfume del deshielo. Hoy parecía más joven. El gris de su hocico parecía menos ceniza y más plata a la brillante luz de la tarde. En el suelo, dentro de una jaula de transporte mucho más grande y resistente, estaba el motivo de su viaje. Pip ya no era el trasto rosado y sin pelo que habían rescatado de la tormenta. Era un motor de energía elegante y vibrante. Su pelaje era grueso y brillante, de color gris y marrón. Su cola era una magnífica pluma que se movía con cada giro del camión. No paraba de ladrar, un sonido rápido que denotaba impaciencia, no miedo. Tranquilo, murmuró Caleb, mirando la jaula. Ya casi estamos en la zona de aterrizaje. Se detuvieron en un claro designado por el centro de rehabilitación. Era un lugar perfecto para soltarlos. Una catedral de antiguos pinos ponderosa y abetos de Douglas, con troncos gruesos como pilares y una copa que tejía un denso techo en lo alto. Había arbustos de bayas que empezaban a brotar y un arroyo cerca. Era un paraíso para las ardillas. Esperándolos junto a un jeep blanco estaba Ben, el veterinario. Estaba apoyado en el capó, sonriendo cuando Caleb se detuvo. «Justo a tiempo», exclamó Ben cuando Caleb apagó el motor. Caleb salió del coche, con las botas hundiéndose en el suelo cubierto de suaves agujas de pino. Gunner le siguió, saltando con una elegancia que desafiaba la rigidez de sus caderas. Esta vez no ladró a Ben, corrió hacia el joven y le olisqueó la mano con rapidez, como si fuera un asunto de negocios, y luego movió la cola una vez. «Tú hiciste tu trabajo, ahora yo haré el mío». «¿Cómo está?», preguntó Caleb, señalando con la cabeza la jaula que estaba descargando del camión. «Está listo», dijo Ben, con voz llena de orgullo profesional. «Ha superado todas las pruebas. Búsqueda de alimento, escalada, construcción de nidos. Es salvaje, Caleb. No es una mascota. Ustedes le dieron una segunda oportunidad, pero él se ganó el derecho a volver aquí». Caleb miró la jaula a través de la malla metálica. Unos brillantes ojos negros le devolvieron la mirada. Inteligencia, alerta. «Hagámoslo», dijo Caleb. Caminaron juntos hacia el árbol más grande del claro, un enorme pino ponderosa con una corteza que parecía piezas de un rompecabezas de armadura naranja quemada. Caleb dejó la jaula en la base del árbol. El momento era intenso, más intenso de lo que Caleb esperaba. Durante 6 semanas, esta criatura había sido un fantasma en su mente, un símbolo de la noche en que se apagaron las luces. Pensó en el silencio de la cabaña, el miedo, la reanimación cardiopulmonar con el pulgar sobre el corazón. Pensó en la forma en que Gunner se había acurrucado alrededor de la caja. Ahora tenía que abrir la puerta. «¿Quieres hacer los honores?», preguntó Ben, retrocediendo para darles espacio. Caleb negó con la cabeza. Gunner lo encontró. Gunner lo despide. Caleb le hizo una señal al perro. «Gunner, adelante». Gunner se colocó en posición, sentándose justo al lado de la caja,
con el hombro rozando la rodilla de Caleb. El perro miró fijamente la puerta de la caja. Sabía lo que estaba pasando. Los perros entienden las despedidas mucho mejor de lo que los humanos creen. Entienden que algunas cosas están destinadas a quedarse y otras a marcharse. Caleb se agachó y abrió la puerta metálica. Se abrió con un chirrido. Durante un largo momento no pasó nada. El bosque contuvo la respiración. Un cuervo graznó en la distancia, un graznido áspero que resonó entre los árboles. Entonces apareció un hocico, moviéndose, olfateando el aire. Pip salió. No salió corriendo. No entró en pánico. Salió a la raíz cubierta de musgo del árbol y se detuvo. Se sentó sobre sus patas traseras, con la cola curvada sobre su espalda en un perfecto signo de interrogación. Miró el vasto y altísimo mundo que se alzaba sobre él, la interminable escalera de corteza, la verde autopista de ramas. Debió de ser aterrador. Debió de ser emocionante. Entonces Pip giró la cabeza. No miró al árbol. No miró al bosque. Miró a Gunner. La pequeña ardilla miró fijamente a los ojos al pastor alemán de 34 Quilulum. Caleb contuvo la respiración. Se trataba del depredador y la presa, separados por millones de años de evolución, por todas las leyes de la cadena alimentaria. Gunner no se abalanzó, no se tensó, bajó ligeramente la cabeza, con las orejas suaves y relajadas, y luego movió la cola. Fue un movimiento lento y amplio, un saludo, una señal. Adelante, decía el gesto, tienes vía libre, yo te cubro las espaldas. Pip parpadeó, parecía entenderlo. La vacilación desapareció de su diminuto cuerpo. Se puso a cuatro patas, con los músculos tensos como resortes. Con una aceleración casi imposible de seguir, Pip se lanzó hacia el árbol. Ras, ras, ras. El sonido de las garras sobre la corteza era fuerte y rítmico. Pip subió en espiral por el tronco, una mancha gris contra la madera naranja. Subió 3 metros, 6 metros, 9 metros. Se detuvo en la primera rama grande, mirándolos por última vez, 3 pequeñas figuras de pie en la nieve derretida. Luego, con un movimiento de cola, desapareció entre las copas de los árboles. Se había ido. El silencio volvió a invadir el lugar, pero no era un silencio vacío. Estaba lleno del susurro del viento y las agujas. La vida del bosque continuaba su ciclo infinito. Ben soltó un suave silbido, una liberación del libro. Perfecto. Caleb mantuvo la mirada fija en el lugar donde Pip había desaparecido. Sintió una extraña ligereza en el pecho, una liberación de presión que no se había dado cuenta de que aún llevaba consigo. Sí, dijo Caleb con voz ronca. Perfecto. Ben le dio una palmada en el hombro a Caleb. Os voy a dar un minuto. Gracias, Caleb. En serio, has hecho lo correcto. Ben se alejó hacia el jeep y sus pasos se fueron desvaneciendo. Caleb y Gunner se quedaron solos al pie del gran árbol. El sol de la tarde comenzaba a descender, proyectando largas sombras púrpuras sobre la nieve. La luz se reflejaba en el hielo derretido de las ramas, haciendo que todo el bosque brillara como si estuviera colgado de candelabros. Caleb miró sus manos, las mismas manos que habían sostenido un rifle, las mismas manos que habían presionado una pequeña caja torácica. Miró a Gunner. El perro seguía mirando el árbol. Su expresión era serena, noble. Las cicatrices de su cara resaltaban bajo la luz del sol, líneas irregulares de color blanco sobre el pelaje oscuro, pero ya no parecían heridas, parecían mapas, parecían pruebas de supervivencia. Caleb se arrodilló lentamente. La nieve estaba húmeda y fría, empapándole los pantalones, pero no le importaba. Ahora estaba a la altura de los ojos de su compañero. Gunnar, dijo Caleb en voz baja. El perro se volvió hacia él, jadeando ligeramente, con la lengua fuera en una sonrisa. Caleb extendió la mano y acarició la cara del perro, pasando los pulgares por el pelaje áspero de sus mejillas. Pasé mucho tiempo pensando que estábamos destrozados, susurró Caleb. Pensaba que como ya no podíamos luchar, porque estábamos heridos, éramos inútiles, solo chatarra sobrante de la guerra. Gunnar se inclinó hacia él, cerrando los ojos. Pero nosotros no somos armas, ¿verdad? Continuó Caleb, con la voz cargada de emoción. Las armas se rompen.
Las armas se quedan sin munición. Las armas se retiran. Apoyó la frente contra la del perro. Somos guardianes. La palabra flotó en el aire, poderosa y absoluta. Y los guardianes no se retiran, dijo Caleb. Solo cambiamos de misión. Protegemos lo que no puede protegerse a sí mismo. Eso es lo que somos. Eso es lo que tú eres. Gunner soltó un suave ladrido de acuerdo. Luego se inclinó hacia adelante y lamió la mejilla de Caleb. No fue la lamida frenética y descuidada de un cachorro. Fue un gesto deliberado, áspero y cálido. Borró los últimos restos de sal de las lágrimas que Caleb había derramado semanas atrás. Era el sello de la promesa que acababan de hacerse el uno al otro. Caleb sonrió, se puso de pie, con las rodillas crujiendo, pero se sentía más fuerte que en años. Miró los parches de tierra desnuda alrededor de las raíces de los árboles. Entre las agujas de pino muertas y la nieve derretida, brotaban pequeños brotes verdes, glacier leaves, los primeros signos de vida que regresaban al mundo helado, cicatrices convertidas en flores. Vamos, guardián, dijo Caleb, volviéndose hacia la camioneta. Vamos a casa. Creo que tengo un filete en el congelador con tu nombre escrito. Gunner ladró, un sonido fuerte y alegre que resonó en las montañas y se alejó, con sus patas levantando salpicaduras, corriendo hacia el futuro con la energía de un perro que sabía exactamente dónde pertenecía. Detrás de ellos, el gran pino ponderosa se erigía como un centinela, protegiendo en sus brazos la pequeña vida que habían salvado, mientras las sombras del hombre y el perro se alargaban largas e ininterrumpidas sobre la nieve, sólidas como las propias montañas. Esta historia nos recuerda que, por muy profundas que sean nuestras cicatrices, nunca estamos realmente destrozados. Al igual que Caleb y Gunner, a menudo creemos que nuestro dolor pasado nos hace inútiles, pero la verdad es que esas mismas cicatrices nos enseñan a ser amables. La curación no siempre viene de repararnos a nosotros mismos. A menudo viene de abrir nuestro corazón para proteger a otra persona. En un mundo que puede ser frío y duro, tu amabilidad no es una debilidad, es tu mayor fortaleza. No te define lo que has perdido, sino el amor que aún estás dispuesto a dar. Si el viaje de Caleb y Gunnar te ha llegado al alma hoy, dale al botón me gusta y comparte esta historia con un amigo que pueda necesitar recordar que todavía tiene un propósito. Si quieres escuchar más historias sobre la esperanza, la curación y el vínculo inquebrantable entre los seres humanos y los animales, suscríbete a nuestro canal y únete a nuestra comunidad de guardianes. Ahora, me gustaría rezar una breve oración por ti. Que Dios te bendiga con la fuerza para superar tus propias tormentas. Que te recuerde que, incluso en tus inviernos más oscuros, eres valioso, eres amado y nunca estás solo. Que te dé el valor para convertir tus cicatrices en flores y usar tu vida para llevar calidez a los demás. Si recibes esta bendición y crees en el poder de las segundas oportunidades, escribe amén en los comentarios a continuación. Mantente a salvo y sigue cuidando de los demás.